Otro episodio más de Hombre al Agua. Hoy tenemos un invitado muy especial, un personaje que ha marcado un hito en la historia del Perú al crear un circo que actualmente es parte del patrimonio, de la cultura y que es una tradición ya peruana. Tenemos como invitado especial a Fernando Ceballos. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Gracias por la entrevista. Hoy día es el último día que estás en Arequipa presentando Ilusión, tu último proyecto con la Tarumba. Y gracias nuevamente por otorgarnos una entrevista. Imagino que estás cansado después de 3 meses, 3 meses en Lima y 2 semanas en Arequipa. A ver, vamos por partes y cucharadas. Primero, gracias por la invitación, ¿no? Luego, solo soy un apasionado de lo que hago, del circo, y contamos en la Tarumba con un gran equipo, con mucho talento que me permite a mí de pronto volar y concretar, digamos, en los sueños de hacer un circo peruano. Más allá de eso, no soy muy especial ni he hecho nada por la historia del Perú. Y lo otro es sí, estamos justo a punto de terminar la temporada acá en Arequipa. Definitivamente el esfuerzo de montar un espectáculo y hacer una temporada grande no es una cosa pequeña, ¿no? Es un trabajo que demanda mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero cuando uno hace lo que quiere, cuando uno es feliz en el escenario o en la pista del circo, yo creo que no se siente el cansancio. Eso me pasa a mí. Y tú dices que yo creo que has sido feliz desde que niño tú te diste cuenta que lo tuyo era el circo. Hay personas que escogen de repente estudiar Derecho, Medicina, una ingeniería, pero por lo que sé, tú siempre desde niño, desde los 7 años creo, tuviste un acercamiento al circo y siempre te interesó el circo en sí. Sí, felizmente vivía muy cerquita a un terreno, a 1,5 cuadras, en Quilca y esquina con Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, que tradicionalmente se montaban carpas ahí. Se montaban en el mismo terreno 2 o 3 carpas y a pocas cuadras sobre el Alfonso Ugarte se instalaba el África de Fieras, que fue un circo muy importante para el Perú. Y yo desde niño tuve acceso, ya sea porque vivía ahí, porque los artistas o trabajadores en general del circo alquilaban cuartos, digamos, en el barrio. La cosa es que muy temprano yo entraba a las carpas como si fuera yo parte de la familia circense, ¿no? Y ahí es donde se despertó la curiosidad y después la vocación. Donde también aprendiste malabares, cuerda floja, monociclo. Todo esto te fue llenando de una pasión que es ahora para ti el circo. Sí. De niño, los artistas o la gente en general de circo nos iba enseñando cosas, ¿no? Había un maravilloso malabarista húngaro que después ya se quedó en el Perú con toda la familia. Eran 5 hermanos, el padre, la madre, hacían báscula, acrobacia, y uno de los hijos, Yula Sabo, era muy buen malabarista. Él tenía un momento final en el que se paraba en una bola que estaba, digamos, diseñada como un globo terrestre, ¿no? Se paraba en esa bola, hacía girar 2 aros en una pierna, apoyado en la otra, y tenía acá sobre la barbilla un bastón y sobre la frente otro, y sobre los bastones unas pelotas que giraban, y al mismo tiempo iba lanzando 11 aros. Era una escultura, no solo era la habilidad, claro, sino era la imagen creada, que realmente ahí quedaba muy en claro que las disciplinas circenses pueden alcanzar esa condición de arte y hasta de obra de arte, te diría. Imagínate, ese personaje fue el que a los niños nos iba enseñando los malabares. Y bueno, otros los monociclos y la cuerda floja y etcétera, ¿no? Y así fue transcurriendo tu infancia entre la escuela, supongo, y el circo.
pero creo que a los 16 años tú ya decides de forma rebelde dedicarte a hacer al 100%. ¿Cómo alguien tan joven puede decir esto es lo mío? ¿Cómo se puede dar cuenta de que realmente es su pasión y a lo que quiere dedicarse toda la vida? Yo no sé. Yo más bien pienso que en el Perú nos tomamos mucho tiempo en madurar, en crecer, en independizarnos del lazo maternal, digamos. Que en ¿no? Europa es, creo, algo muy... En Europa, en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, lo natural es que a los 16 años un joven ya esté preparándose para independizarse, Claro. ¿no? A los 18 ya saliste de la casa materna. Yo lo tomé siempre como algo muy normal. Para mí era, cuando termine el colegio, ¿no? Me voy a ir con el circo. Yo esperaba terminar el colegio para poder irme ya. Yeah. Pero bueno, no se dio porque mi madre se enteró a través de un mago, Alfonso Morán, un mago colombiano, que le contó, porque ya el mago y otras personas de los circos eran amigos de mi familia, le contó y le dijo, oye, no te preocupes, Fernando se va a ir conmigo. O sea, fue a hablar con ella para decirle... Permiso, ¿no? Sí, para decirle que no se preocupara porque lo natural era que yo me dedicara a eso. Pero tan natural tampoco es irte con un circo. Y él era una persona, digamos, amiga de la familia ya. Ah, ya. Y le decía, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos al norte del Perú, él puede hacer la gira hasta el norte, o si no, después vamos a Ecuador y Colombia. Pero va a estar conmigo, no te preocupes. Mi madre, ¿qué cosa? Te encerraron, creo. Y sí, entonces mi madre habló conmigo, no me dejó salir. La consigna en la casa era que ninguno de mis hermanos me dejara salir, me vigilaban. Hasta que se fuera el circo, hasta que se fueran las carpas, no sé, Pero se bajaran las carpas. yo creo que a veces cuando te ponen obstáculos a tus sueños es cuando se vuelven más reales o más concretos o lo sientes como una meta más tangible. ¿Crees en eso? Totalmente, totalmente. Y lo que dices es cierto, tienes razón. Y pienso que justamente en eso radica la vida, el poder, digamos, luchar por tus sueños e ir lográndolo, es lo que le da sentido a la vida. Para mí esa es la vida, no sentarse a esperar qué es lo que uno puede hacer, sino luchar por lo que verdaderamente uno quiere hacer. Eso es vivir. Y tú, Néstor, tú luchaste porque creo que en los años 70 el circo por lo menos en el Perú comenzó a pasar una agonía por una represión política y todo un tema, y fue donde tú también ya como comienzas a crear porque tú siempre teniste el sueño de tener tu circo. Sí. Entonces ya creo que por estos años tú decides crear lo que es ahora la Tarumba y te vuelves el fundador y ahora director también de la Tarumba. Sí, en realidad desde que era niño, no sé, 7, 8, 9 años, yo podía entrar a los circos, pero mis amigos del barrio no todos podían entrar, ni estar todo el día ni todos los días. Mis amigos de colegio menos. Y yo me imaginaba que el circo, o sea, yo era feliz adentro y yo le contaba a mis amigos, ¿no? Y me imaginaba que si tuviéramos un circo en el que todos los niños pudieran entrar no solo a ver el espectáculo, sino a aprender como yo aprendía, iba a ser algo feliz para los niños del Perú. Era un sueño infantil, ¿no? Era tu sueño también, ¿no? En su momento. Era mi sueño, había mucha inocencia, pero lo bonito fue que fui trabajando y fui creciendo, y mi sueño también fue creciendo a la par, ¿no? Y luego, cuando no pude irme con el circo, hubo un momento de rebeldía propio de un adolescente de 16 años,
me cambié de colegio, me fui a vivir a otro distrito, y en ese otro colegio, y me fui a vivir en la casa de unos tíos, o sea, finalmente salí de la casa de mi madre. Pero en ese otro colegio tuve la suerte de encontrar un club de teatro, dirigido por una actriz muy talentosa, muy profesional, Aurora Colina, y que no transaba con el arte escénico, o sea, el arte escénico lo respetaba. Era muy estricta en eso, no le preocupaba la fama, le preocupaba que... Enseñar la ausencia. La esencia. La esencia. Entonces, ahí es donde realmente ya uno empiezo a imaginar que este circo no solo va a ser pues un circo donde se puedan hacer saltos mortales, piruetas, vuelos en el aire, sino que también va a tener una historia, y junto el circo con el teatro va a permitir provocar una reflexión en la gente que lo vea, ¿no? Claro, es justo lo que te iba a preguntar, que el circo no necesariamente tiene que ser un entretenimiento de malabares, de cosas extraordinarias, sino que también era necesario contar una historia, y que creo que tu sueño se materializa cuando entra el teatro como un elemento que va a formar parte de la tarumba. Sí. Pero otro elemento esencial que tiene la tarumba es la música, donde entonces va a convergir el teatro, el circo y la música. ¿Cómo es que este elemento se integra también a la tarumba? Desde el inicio, porque yo estaba acostumbrado, para mí lo natural era ver espectáculos de circo con bandas de música en vivo. Yo no lo entendía de otra manera. Así era el circo en los 60 y buena parte de los 70, y eso que mencionaste tú, que el circo entra como en una crisis. Claro, cuando en la época de Velasco, fines de los 60, Velasco promueve, digamos, la cultura y el arte peruano, el folclore, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con el Perú, sea pintura, música, teatro, que tratara el tema peruano, bienvenido. Pero lo que no, lo grabó de muchos impuestos y le puso muchas trabas porque consideraba que eso era alienante, ¿no? El rock, el jazz, ¿quién sabe el circo. ¿Quién sabe que sin ese límite dónde hubiéramos llegado? Un poco más. De pronto hoy día sería diferente, quizá, ¿no? Seguro estaríamos volando mucho más. Pero bueno, también cuando nos ponen, ya hablo como gremio artístico, cuando nos ponen esas trabas es cuando sacamos más el coraje y la esencia creativa. O sea que de repente también ese luchar contra esa situación. Bueno, pero volviendo a lo del circo, entonces ahí es que hay un declive entre los fines de los 60 y los 70, y el circo no solo pierde pues artistas importantes que se van a otros lados, sino pierde la banda de músicos. Es por eso que para mí la tarumba tenía que ser teatro, circo y música, o en el orden que tú quieras, pero los tres elementos. En 1984 se funda la tarumba y hay un boom mundial donde otros circos se van fundando sin conocerse, sin saber que uno y el otro está existiendo. Por ejemplo, como el Circo du Soleil en Francia, y otros más que tengo aquí apuntados, como el Cíngaro, el Circo Pluma. ¿Cómo es que este boom, de repente, no sé, el boom literario, pero hubo un boom circense, ¿no? El du Soleil, ojo, se funda en Canadá, pero sí tiene que ver algo con Francia en un inicio, porque un grupo de artistas que hacían circo en la calle elaboran un proyecto, y tengo entendido, eso ya por los comentarios y por la historia verbal escuchada de mucha gente de circo de esa generación, que presentan el proyecto primero al gobierno francés o al Ministerio de Cultura, seguro, y como que no lo aceptan, y luego lo presentan al Ministerio Seguro de Cultura de Canadá, y lo toma y se vuelve lo que es ahora, ¿no? En esa época, además esto es cíclico, en esa época el circo estaba también como
cayendo en la rutina, en la mecanización, más en el negocio que en el arte, porque como el circo mueve mucha gente, puede ser un buen negocio también. Aparecen gentes que no tienen la sensibilidad, digamos, que no tienen la pasión por el circo, solo porque ven una oportunidad de negocio. Y entonces el circo en esa época, antes de los 80, había caído mucho en eso, en verlo solo como una oportunidad para hacer plata. Pero siempre la gente joven, con nuevas ideas, siempre mueve la rueda totalmente y la cambia y 360 grados. Y entonces lo lindo es que en Francia, en Canadá, en otros países de Europa, de repente también algo España, Alemania, empiezan a generarse algunos eventos de circo hechos por jóvenes y luego se van transformando en espectáculos más organizados, luego en un teatro, en una carpa, y de pronto te das cuenta con que hay una renovación o una revolución dentro de lo que son las artes del circo. Y tú fuiste esa revolución con la tarumba. Lo que iba a decir es que yo no sé por qué, cómo y cuándo, sí sé cuándo, pero cómo así en el Perú, ni siquiera en Brasil, en Argentina, en México o en otros países de Latinoamérica, sino en el Perú, surgimos unos soñadores con los pies bien puestos en la tierra y le damos vuelta también a lo que pasaba en el Perú, ¿no? Hacemos nuestra revolución acá. Pasan los años y nos vamos conociendo y enterando quiénes en la década del 80, ojo que el Du Soleil se fundó en el 84 como la tarumba, Zíngaro en el 84 como la tarumba, el Circo Pluma creo que es el 83, 84. Pero mucha coincidencia, ¿no? Yo creo que cuando las cosas están y los astros se alinean para algo, en este caso para el circo y para la gente joven que hacía el circo, pues bueno, más allá de las ventajas o limitaciones que puedas tener, eres protagonista de un cambio como ese. Un cambio que lo has hecho como director de la tarumba. ¿Eres un director perfeccionista? Total, pero no porque sea un maniático de la forma. No me siento tan perfeccionista como exigente. Yo he aprendido no solo el circo, sino el teatro, de la mano de maestros que no han traicionado el arte, la esencia misma del arte. Y para mí, que de pronto uno se permita alguna broma que no tiene nada que ver, que no aporta nada al escenario, un chiste o actuar para alguien que lo está mirando particularmente, una novia o una posible novia, por ponerlo de ejemplo, o que llegue 15 minutos antes, no caliente y entre a actuar. Eso me parece faltarle el respeto al arte. Yo soy artista, o al menos esa es mi utopía, me dedico a esto de cuerpo y alma. Yo no transaría pues en que, ay sí, pobrecito, se le enfermó la mamá, entonces no puede actuar. Yo lo aprendí de esa manera, imposible. Tú no puedes dejar el escenario, no puedes dejar a los espectadores. Mi vida tiene sentido en la medida que yo haga arte. Y no solo me refiero a mí, a los artistas. Es como un médico. Un médico tiene sentido en la medida que realmente atienda y cure a los pacientes, ¿cierto? Claro. Si de repente, no sé, hay un accidente, hay un médico que se está yendo a un matrimonio, puede salvarle la vida, pero dice, no, tengo un matrimonio. Son cosas de... Eso me hace recordar a los poetas malditos que decían que ellos tenían sus propias burbujas y que cada esfera, la esfera sentimental no podía chocar con la esfera familiar, con la esfera artística. Entonces, si tú tenías que hacer algo en el arte, tenías que darlo todo ahí. Y si tú estabas mal sentimentalmente, no importaba porque tú estabas haciendo otra cosa y tenías que darle tu 100% a eso hasta que terminases y ya te podías preocupar por otro problema. Entonces, ese sí.
No soy muy de los poetas malditos. Yo soy más bien un optimista, alguien que celebra la vida constantemente. Me gusta. Pero quizá aprendí la lección antes de mis maestros de circo y de teatro, de mi propia madre, que siempre nos decía, hagan lo que hagan, háganlo bien. Y después por eso cuando llegué al Cocolido, que fue un centro cultural donde se hacía mucho teatro, cuando por ejemplo era dirigido o participaba de clases que dirigía también Edgar Guillén o Aurora Colina, ellos me decían lo mismo que decía mi madre, pero con un conocimiento ya teatral, escénico. Edgar me decía, si te vas a dedicar a esto tienes que hacerlo bien. Primero es esto, primero es el teatro. Después vas a tener tiempo para salir, divertirte, enamorarte si quieres. Pero si tu vocación es el teatro y es el circo y no te preocupas por formarte, por consolidarte, después cuando vayas hacia otro lado, hacia otras actividades en la vida, no vas a tener nada, vas a tener una fuente vacía, me decía. Exacto. Y entre esas prioridades que tienes, una de esas son los caballos, que me he tomado la molestia de anotar todos los que has podido traer a Arequipa. No sé si en Lima hay más. No. Son todos. Ya por favor. Había más. Tienes un burro Sancho, una pony Tona. Sí. De ahí viene caballos Merlín, Lando, Atrevido, Patriota, Colombina, creo que es de la Comedia del Arte, Primavera, Lealtad, Martina, Sabina, Serrat, dos nombres que me gustan muchísimo. Cirilo, Capote, Talismán, Pierrot, Sanín también de la Comedia y Arlequín también creo de la Comedia. Sí. Porque es tu gran pasión los caballos, es algo que tú no imaginas un circo sin caballos. A ver, primero, y debo ser honesto, es porque me apasionan los caballos, me gustan. Porque, no sé, el caballo tiene algo que me atrapa. Si me pongo, digamos, formal, ¿no?, didáctico, te podría decir que el caballo es un animal bello, es muy fuerte, pero a la vez es muy noble. E inteligente, ¿no? Sí, pero menciono esas tres características y pienso en el ser humano y digo, si un ser humano tuviera las dos primeras, la fortaleza y la belleza, sería un patán. Al menos la mayoría. Claro. En cambio el caballo, a esas dos primeras características, a pesar que tiene eso, lo pone al servicio de los demás, del ser humano. Qué interesante enfoque, ¿No? Y la otra es también, siguiendo, digamos, un poco más racional, el circo se crea a partir de los caballos. El arte del circo surge a partir de los caballos. Es Philip Astley, un teniente de caballería inglés, en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, crea este círculo que hasta ahora es la pista del circo con las mismas medidas, para poder trabajar con los caballos, los soldados y el caballo, que tenían en esa época para las guerras que hacer de distintos movimientos acrobáticos para luchar y para defenderse. Entonces él crea el círculo para que puedan ambos, hombre y caballo, mantenerse en equilibrio. Entonces un día decide mostrar eso al público, porque había pues ahí un juego de destrezas, de valentía, de habilidad. Lo presenta y tiene mucho éxito. Seguramente. Inmediatamente dice, bueno, vamos a armar otra cosa, pero ya van apareciendo estos artistas sueltos que no estaban reunidos en un espectáculo de circo. Fue un tema entonces de ir trayendo y ir metiendo a la carpa todos los artistas posibles. Ya se había creado el círculo y era un gran paso. Y empiezan a llegar malabaristas, payasos, equilibristas en la cuerda,
y de pronto esto es un espectáculo que tiene, wow, mucho éxito. Ni siquiera al inicio se llamaba circo. Claro. Después de unos 20, 30 años se empieza a llamar circo. Ahora, entonces, en algún momento yo pensé, a mí me apasionan los caballos. La cultura circense se crea a partir de los caballos. Me interesa un circo peruano. Uno de los representantes de la cultura peruana también es el caballo peruano de paso. Y ahí empiezo a hacer el link. Y empiezo a trabajar primero caballo peruano de paso y luego voy metiendo otras razas además. Exacto. Y este espectáculo que montas, ¿cómo por ejemplo, ahora terminas la temporada de Ilusión? Chego me cuenta que de repente ya estás pensando tú en tu cabeza qué se viene el próximo año, no descansas, tú estás ya diciendo cómo funciona armar un espectáculo tan grande y con tantos números, contar con tantos artistas, músicos. A ver, yo no es que no descanse. Lo que pasa que pensar, imaginar los espectáculos o hacer circo o hacer arte en general es como respirar. Yo no puedo dejar de respirar. Sí, yo duermo, pero sigo respirando aún cuando esté dormido. Lo mismo me pasa con las creaciones. Lógicamente yo puedo estar descansando, pero mi cabeza y mi cuerpo siguen así viviendo y el posible espectáculo que viene, ¿no? Y el proceso, ¿cómo es más o menos? Puede ser las motivaciones. Generalmente la motivación es el Perú y lo que aquí sucede en el Perú. Puede ser un poco más íntima, familiar de repente, como Ilusión, o puede ser un poco más amplio y más social, pero siempre tiene de las dos. Usas la coyuntura y bueno, y todo lo social y lo que nos rodea. Ahora, no uso la coyuntura. La coyuntura, el contexto político nos usa a nosotros. Eres una isla, me decías, ¿no? Que o sea, el circo puede ser una isla desde donde se puede cambiar, ¿no? Lo que yo entiendo, y eso es algo que en algún momento lo he comentado con los chicos, ¿no? Que no puede ser posible que nos identifique a la mayoría de los peruanos toda la corrupción que estamos viendo en la política peruana. Políticos, jueces, qué sé yo, autoridades. No puede ser. O sea, pareciera que vivimos rodeados de un mar de corrupción y que las millones de personas honestas que somos los peruanos no nos van a reducir a pequeñas islitas. Exacto. Lo que pasa es que hay que hablar un poco más claro y hay que hablar más. Y no solo los que tenemos la posibilidad de estar frente a las cámaras, como tú y nosotros eventualmente en las entrevistas, sino la gente común. Tenemos derecho a soñar, como alguna vez nos recomendabas de Galeano. Eduardo Galeano, maravilloso. Sí, tenemos derecho, y no, o sea, tenemos la posibilidad de soñar, tenemos derecho a soñar, porque los sueños son, digamos, las bases de los proyectos o de las empresas, como querramos llamarle, que en el futuro podamos lograr. Nuestros sueños son los que nos pueden hacer de repente profesionales de distintas ramas. Exacto. ¿No? Algunos tendrán el derecho, el sueño a soñar a ser abogados, otros médicos, otros actores, otros músicos, pero pareciera que en el Perú se trata justamente de cortarnos los sueños, las ilusiones, matarnos de las ilusiones, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Que nos hacen creer que todo está mal, que el Perú es lo peor, que todas las autoridades reflejan lo que es la sociedad, que en realidad no es así, ¿no? Para finalizar, la tarumba como circo, como una tradición, yo considero, y mucha gente ya peruana, parte de esencia arraigada del Perú, ¿cómo ha hecho frente a todo esto y qué propone constantemente cada año? Nosotros nos revelamos directamente y claramente desde el escenario sin dejar
de ser conscientes que lo que tenemos que hacer es arte. O sea, no concedemos por el contenido, no hacemos un panfleto, no ponemos carteles desde el escenario. Tratamos que los temas, de la manera como los tocamos, lleguen al espectador desde la emoción. Y eso puede ser un poco más fuerte y más, digamos, un elemento de reflexión más profunda. Te pongo algunos ejemplos. Cuando surgen todos los Vladivideos, la respuesta que dimos desde la tarumba, o la opinión que dimos desde la tarumba, yo dije, bueno, esto parece como Fausto de Goethe, ¿no? No solo hay un hombre que ha vendido su alma al diablo, hay toda una clase política, empresarial, dirigencial que ha vendido su alma al diablo. Hicimos una versión de Fausto, sí, en circo, que se llamó Infausto. Y en esa versión era claramente una crítica y una opinión, ¿no? Fuerte. Una posición de la gente de circo, de la tarumba, digamos, pero de artistas que le decían, oiga, ¿qué les pasa? O sea, y el público tenía la posibilidad, se involucró muchísimo el público, así como se involucra en Ilusión, bueno, claro. El público gritaba, daba su opinión, se liberaba también de alguna manera, ¿no? Tuvo muchísimo éxito. Eso es un ejemplo. Ilusión puede ser que de repente estemos hablando del niño y del abuelo, claro. Pero a partir de eso estamos defendiendo los sueños, la ilusión, el cambio generacional, la verdad, la honestidad. O sea, hay textos que de pronto pues te hablan desde la defensa de los animales y cómo es posible que los animales exóticos o salvajes estén en algunos circos todavía, claro, ¿no? Hasta el problema de inseguridad. Cuando Max pregunta, ¿y por qué no puedo salir a la calle? No puedo salir a la calle solo, no puedo ir al parque solo, al parque, que es su derecho ciudadano como niño. O que no puede recibir caramelos extraños. Claro, no puede hablar con extraños. ¿Y por qué su papá dice que los políticos son malos? Entre líneas tú has querido decir mucho y lo has hecho, y yo creo que la gente lo ha entendido, ¿no? Es que el arte no puede estar desligado de la vida, digamos, política, social y económica del país. Es una tribuna para también tener posturas. Sí, pero ahí hay que tener mucho cuidado, como decía. Primero tienes que, si eres artista, hacer arte. Ahora, un arte vacío solo de entretenimiento no llega a ser arte para mí. Claro. Un arte que te provoca una reflexión, por lo menos, o de repente un poco más, y una conmoción que te haga pensar, oye, mira lo que está pasando en el Perú. Y de pronto tú te estás riendo de algo y wow, ¿de qué me estoy riendo? Sí. ¿No? Si llega por la emoción, el proceso de entendimiento seguramente será más claro. Si te lo dicen, oye, pero ¿sabes qué? La política está haciendo mal, qué sé yo, el porcentaje económico, te agotan, no entiendes nada. Claro. Que en realidad eso es la tarumba, ¿no? Uno de los artes que ha podido cambiar mucho en el Perú. Te quiero proponer un último juego que se llama Ping Pong, que yo te digo un nombre y tú me dices algo. Claro, lo primero que se te venga a la mente, una palabra, puede ser dos. Okay. ¿Listo? Chevo Bayumbrosio. Hermano de sangre, hermano de arte. Aurora Colina. Maestra. Teatro o circo. Los dos, en uno solo. Joaquín Teatro, circo y música. Joaquín Sabina. Juglar, trovador, testigo
testigo de una época mía también en la que coincidía mucho con lo que él pasaba. Ya imagino. ¿Neruda o García Lorca? García Lorca. Estela Paredes. El amor de mi vida. Carlos Olivera. El hijo mayor que he tenido en el sentido circense. Ahí sí me voy a explayar un poquito, no mucho, pero es como la prueba palpable de que el arte, y particularmente el circo, puede hacer buenas personas. Eres un buen artista y una muy buena persona. Sí, lo he notado. ¿Tus caballos? ¡Wow! Yo creo que es la esencia de la vida. El circo. Mi vida. La comedia del arte. Bien, algo así como historia familiar. Viviana Rodríguez. Compinche, cómplice. Geraldine Sacuda. También compinche. Tu madre. Mi madre, quizá la responsable de que yo descubriera mi auténtica vocación. Y que nunca creo estuvo en contra. Jamás. Mi madre cuando fue la primera vez a verme actuar ya profesionalmente, seguro me había visto en el colegio, no lo recuerdo, pero cuando ya me vio profesionalmente, se emocionó, me abrazó, se sentía orgullosa. Y bueno, como toda madre también, hasta la última vez que ha sido este año, que ha sido al circo, es como que se siente orgullosa y me dice, a ti te va bien, porque yo le rezo a Dios por ti. O sea, no por todo lo que hacemos nosotros en la tarde, No, depende de Dios. sino porque ella reza y ella tiene sus conexiones con Dios. Para finalizar, la tarumba. Una visión de la vida, una manera de entender la vida. Una vida justa, una vida con derechos. Muchas gracias, Fernando, de verdad. Ha sido una muy linda entrevista y gracias por concedernos eso. Maestro querido. Te esperamos en Arequipa. No, tienes que volver. Regresaré siempre. Hay que abrir un taller aquí en Arequipa, sería ideal. Sería ideal, pero cuando lo hemos hecho acá, cuando traíamos las primeras veces la carpa y lo hacíamos, venían muy poquitas personas, había gente, muy poquitas que se mandaban porque tenían la posibilidad de hacer circo, y a la siguiente vez esas personas ya no tenían nada que ver ni con el teatro, ni con el circo, ni con nada, entonces era como, es así una novedad nomás. Muchas gracias, eso fue todo, nos vemos hasta la próxima, en nombre del agua. Listo. Oye, esto último yo no sabía que estaba saliendo grabado. Pero es verdad. Y me hace acordar, tengo que llamar a una gente